mucho gusto saludarles en este espacio y esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Siempre estamos pensando en que deberíamos de ser mejor portados. Siempre estamos pensando en que deberíamos de pecar menos. Siempre estamos pensando en todas las cosas que no hacemos y que sí deberíamos de hacer. Sin embargo, Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y cuando dice esto, no lo dice como una imitación, sino como una concientización de la verdad. La Biblia dice que Dios es santo porque Dios apartó su corazón de todo el universo y solamente lo dio para el hombre. Esto quiere decir, Dios quiso que solamente el hombre fuera amado, de tal manera que dio a su único hijo, y no es un hijo, es Dios mismo. Él mismo vino, se apartó y se dio por nosotros. Por aquello de que usted esté pensando que haya vida en otros planetas, no la hay. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si Dios dio su vida solamente por nosotros, entonces sería un Dios sumamente injusto si hubiera vida en otros planetas, porque Dios no habría dado su vida por ellos. Entonces Dios tendría que admitir que tiene preferencia por unos y por los otros y que hace acepción de personas, ¿sí? Pero ese no es el tema. El tema es que Dios dice en Génesis 1:27, si no me equivoco, dice que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de ser santos, nada más porque Dios es santo, porque tenemos la misma naturaleza, estamos hechos con el mismo ADN, porque estamos hechos de la misma manera. Así de fácil y así de sencillo. No hay que darle muchas vueltas. Quiere decir que dentro de nosotros está la capacidad, no de portarnos bien, sino de apartarnos para Dios. Y hay una gran diferencia en esto, porque podemos seguirnos equivocando, pero podemos también apartar nuestro corazón y decir, el interés de mi vida es el mismo interés de Dios. El interés de mi vida es regresar a mi imagen como Dios es y a tener el mismo carácter que Dios tiene y a portarme de la misma manera que Dios se porta. Y yo no creo que Dios sea un Dios aburrido. Yo la verdad es que creo todo lo contrario. La Biblia confiesa que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces creo que no debe haber un lugar más feliz y más divertido que la presencia de Dios. De hecho, me ha tocado comprobarlo y constatarlo en muchas ocasiones, que no hay un mejor lugar que ahí, en donde las carcajadas son pocas porque el gozo es constante, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿queremos ser santos? ¿Queremos verdaderamente adoptar la personalidad de Dios? ¿Queremos verdaderamente ser el instrumento de bendición de otros? ¿Queremos verdaderamente ser la diferencia en este mundo y los embajadores del reino de los cielos? Porque a lo mejor no nos interesa. A lo mejor todo lo que nos interesa es simplemente recibir cosas lindas y recibir cosas bonitas y seguir adelante. Dios nos hace una invitación y su invitación no es opcional. O somos santos o no lo somos. Y tenemos que aprender a vivir con esa verdad en nuestras vidas, porque no tiene ningún motivo vivir de cualquier manera que no fuera exactamente esta que le estoy compartiendo. Dios necesita que usted y yo vivamos en absoluta santidad para que Él pueda manifestarse de manera perfecta en nosotros. Dios no está esperando que seamos grandes predicadores. Dios no está esperando que seamos los más aplaudidos en la iglesia. Dios está esperando que usted y yo le entreguemos nuestra vida y que Él pueda ejercer su perfecta voluntad en nosotros y usarnos cada vez que nos necesite, y eso es todo el tiempo. Y esto no significa ser religiosos, esto no significa estar con el gloria a Dios, aleluya, amén, todo el tiempo en nuestras bocas. Esto significa que nuestra vida sea verdaderamente excepcional en todos los sentidos, que tengamos de lo mejor para que representemos al mejor, no porque Dios nos quiere, sino porque Él es el mejor. Así de sencillo, y ese es el problema. Nosotros nos la vivimos evaluando nuestra propia conciencia, nuestra propia manera de ser por medio del favor de Dios, o lo que nosotros llamamos y entendemos como el favor de Dios. Sin embargo, Dios no necesita una evaluación. En donde Dios habita, todo es perfecto. Y si Dios habita en su corazón y en mi corazón, ¿cómo son las cosas? Simplemente perfectas. Así de sencillo, no tiene ningún caso ir más allá o quedarnos cortos. No sé si lo haya pensado.
Pero ese es el reino de los cielos, esa es la verdad de Dios, eso es aquello que no tiene vuelta de hoja. Así que, queridos amigos, la santidad no tiene que ver con el no pecar, sino la santidad tiene que ver con entender las prioridades de Dios, con entender el plan de Dios, con entender los objetivos de Dios. Y cuando nos atrevemos a encontrarnos con ese Dios vivo, entonces es cuando aprendemos a vivir en santidad y cuando nos damos cuenta que todo está a nuestros pies, porque todo lo que es de este mundo está a nuestro servicio, porque es parte del plan de Dios. Entonces es cuando dejamos de orar por dinero, por salud, por relaciones, porque entendemos que esas son las famosas añadiduras de las que habla Mateo 6:33. Porque entonces nos convertimos como aquel centurión, ¿sí? Que él decía, yo digo a mis siervos van y les digo vengan y vienen. Porque en ese momento nosotros empezamos a declarar los deseos y los anhelos de nuestro corazón y simplemente toda la creación de Dios se mueve a favor de este plan, de estos deseos y de esta verdad que son inamovibles. Y entonces empezamos a tener una vida plena. Entonces empezamos a vivir esa abundancia con la que vivía Abraham, con la que vivía Enoc, que eran los hombres más ricos sobre la tierra, porque lo único que hacían era creer y expresar la naturaleza de Dios y decían, no hay otro más amado sobre esta tierra que yo. ¿Por qué Dios no habría de darme todo si me lo dio todo en la cruz? Quiere decir que todo lo demás son nimiedades. El único problema es que no estoy enfocado en ser santo. Cuando soy santo, tengo los ojos puestos en lo que Dios tiene puestos sus ojos, de manera que no me marean las bendiciones. Se lo he dicho muchas veces, a mí me puede fascinar cuando las personas están pidiéndole un hijo a Dios. Y cuando se embarazan porque Dios responde su oración, lo primero que pasa es que dejan de ir a la iglesia, porque dicen que ahora tienen un embarazo de alto riesgo, porque al parecer Dios se equivocó. Cuando nace el bebé, no van a la iglesia, porque ahora este bebé nació delicado y enfermo. Y el único problema es que en realidad se marearon con la bendición y se olvidaron de aquel que genera la bendición. Dejaron a un lado su santidad porque dejaron de ver lo que Dios veía y vieron la bendición y se marearon con la bendición. Y eso es algo que pasa todos los días. Fíjense esto, yo me emociono al pensar en José. José sabía quién era Dios y José era santo. José ni siquiera se mareó con la bendición. Llega Dios y le dice un día, todos estos se van a arrodillar delante de ti. Y él le dijo, a mí no me preocupa que sean ellos los que se arrodillen, a mí me preocupa que seas tú el que cumpla su plan. Y entonces lo agarran sus hermanos, lo despojan de su túnica, lo venden como esclavo y dice, si mis hermanos habrá un día que se vayan a arrodillar delante de mí, que no lo hagan todos los demás. Y entonces entra a la casa de Potifar y simplemente se convierte en el mayor de los siervos y todos se arrodillan delante de él. Sale de ahí y es enviado a la cárcel y cuando llega a la cárcel resulta ser que una vez más todos se arrodillan delante de él porque él es la mano derecha del carcelero al grado que él tiene las llaves de la cárcel. Y siendo un prisionero no se va, porque no se siente prisionero, sino que tiene una gran oportunidad de pasar tiempo en comunión con Dios. Y entiendo que pasaron algo así como 22 años, desde el día que Dios le dio la promesa hasta el día que José fue el segundo a bordo del faraón. Y de ahí pasaron como 6 o 7 años más, pasaron como 8 años más, perdóname, en los que se cumplió el tiempo para que fueran sus hermanos y se arrodillaran delante de él. Pero José no veía las circunstancias, José veía que esa misma promesa, ¿sí?, era la misma para toda su vida, no importaba el lugar en donde estuviera. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, lo único que tenemos que entender es que Dios no va a dejar de ser nuestro Padre, no importa la circunstancia. Si nosotros nos conservamos con nuestra propia imagen como hijos de Dios, en ese momento vamos a tenerlo todo delante de Él. Pero depende de nosotros, no depende de Dios, porque Dios ya lo hizo. Depende de nuestra santidad, de que nosotros mantengamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos puestos en las cosas que Dios prometió para que estemos en el mismo interés que Dios está.
Y cuando estemos en ese mismo interés, simplemente todo sucederá, porque todo nos es posible en Cristo que nos fortalece, dice la Biblia. Pero Cristo también solamente observaba los intereses de Dios. Piensa esto, Jesús se perdió en el templo según sus padres y lo único que hizo fue a enderezar el pensamiento de los hombres. Y entonces estaba enseñándoles a los sabios de la ley. Y cuando sus padres le buscaron, dijo, estoy aquí en donde me toca, estoy hablando de las verdades de Dios. Piénselo usted. Persevere en su santidad, persevere en regresar a la imagen y a la semejanza de Dios, persevere en perseguir los propósitos de Dios, persevere en que el cumplimiento de la palabra sea en usted todos los días y deje que el mundo se asombre. Le bendigo, le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx y a que comparte este video con la gente. Estoy seguro que hay muchas personas que necesitan este mensaje de parte de Dios. Nos vemos pronto.